Aquella noche en el desierto todavía vive dentro de mí. No puedo olvidar el sonido del viento golpeando las dunas como si buscara entrar en mi pecho. Caminaba solo unos pasos delante del campamento cuando el cielo se apagó por completo, como si alguien hubiera soplado la última chispa del día. La temperatura cayó de golpe y sentí como el aire se volvía más pesado, casi espeso, como si el desierto quisiera retener cada sonido. Entonces lo escuché, un crujido bajo la arena, rítmico como un latido enterrado. Me quedé inmóvil, sabía que no debía moverme, sabía que eso no era el viento. El silencio se volvió tan denso que podía oír mis propios latidos rebotando en mi cráneo. Miré hacia la duna más cercana y vi cómo la arena se levantaba en pequeñas columnas, moviéndose en círculos estrechos, como si algo estuviera respirando justo debajo. El aire traía un olor metálico, seco, parecido al de las herramientas oxidadas de la prisión. Ese olor siempre anunciaba problemas. Tragué saliva, pero sentí que la garganta no me respondía. Mis manos comenzaron a sudar, a pesar del frío. Algo estaba a pocos metros de mí, algo que no quería que supiéramos que estaba allí. Retrocedí lentamente intentando no hacer ruido, pero la arena crujió bajo mis botas. El sonido se extendió por la noche como una señal. La duna frente a mí vibró levemente, apenas un susurro, pero lo suficiente para que mi cuerpo reaccionara sin permiso. Levanté el fusil, aunque sabía que no serviría de nada. La luna salió por detrás de una nube, blanca, pálida, iluminando un tramo del desierto, y fue entonces cuando lo vi, una sombra alargada proyectada sobre la arena, moviéndose sin seguir la forma de nada visible. Su contorno temblaba, como si la luz misma quisiera alejarse de ella. Quise gritar para alertar a los demás, pero mi voz se quedó atrapada en el pecho. La sombra avanzó unos centímetros, silenciosa, deslizándose como humo arrastrado por un hilo. Mi piel se erizó desde la nuca hasta la espalda. Me obligué a dar un paso hacia atrás, luego otro. La sombra se detuvo, el latido bajo la arena también, y en ese instante supe que no estaba sola. Sentí una presencia detrás de mí, tan cerca que el aire frío golpeó mi cuello como un susurro. No tuve valor para girarme. No quería ver lo que estaba respirando a mi espalda. Mis piernas corrieron antes de que yo lo decidiera. Me lancé hacia el campamento tropezando, casi cayendo, mientras el sonido del desierto volvía de golpe, como si algo hubiera soltado el aliento. Escuché a mis compañeros levantarse sobresaltados, pero no pude explicar nada. Solo repetía una frase que ni yo entendía del todo. Nos encontró esta noche. Algunos intentaron calmarme, otros creyeron que estaba delirando, pero yo sabía la verdad. Lo que vi, lo que escuché bajo la arena, no nos estaba observando por primera vez. Había estado siguiéndonos desde mucho antes, y esa noche decidió acercarse. Antes de contarte lo que realmente ocurrió aquella noche, quiero darte la bienvenida a Medianoche Eterna, un lugar donde los silencios hablan más que las palabras. Aquí comparto experiencias que muchos preferirían enterrar, pero que algunos, como yo, aún cargamos en la espalda. Lo que viví en el desierto durante la Revolución Mexicana no fue un simple susto, ni una historia de soldados asustados por el viento. Fue algo que me siguió durante años, que aún respira dentro de mis recuerdos. Y si hoy decido contarlo, es porque hay sombras que uno no puede cargar solo para siempre. Este relato no es una leyenda inventada ni un rumor repetido en cantinas. Es un testimonio de primera mano, narrado desde la piel del hombre que lo vivió. No pretendo convencerte de nada, ni convertirte en creyente de lo invisible. Solo quiero que escuches, que camines conmigo a través de aquella noche, para que entiendas lo que descubrimos cuando ya no teníamos fuerzas para seguir huyendo. Porque a veces el miedo no viene de lo que vemos, sino de lo que nos mira desde donde no podemos ver. Antes de continuar,
quiero pedirte algo importante. Si te gustan los relatos narrados en primera persona, las historias donde el terror nace del silencio y de la mente humana, te invito a suscribirte al canal. Tu apoyo mantiene vivas estas historias y permite que sigamos compartiendo experiencias sombrías de toda nuestra América Latina. Dale like si disfrutas del terror psicológico basado en hechos reales y acompáñame hasta el final, porque lo que ocurrió aquella noche cambió mi manera de ver el mundo para siempre. También quiero saber desde qué país y ciudad nos escuchas. Medianoche Eterna se ha convertido en un punto de encuentro para miles de voces que, desde diferentes rincones del continente, encuentran familiar ese escalofrío que se mete por la espalda cuando recordamos lo vivido. Leer tus comentarios no solo me ayuda a saber hasta dónde llega esta historia, también me recuerda que no estoy solo al contarla. Y ahora sí, respira profundo. Voy a llevarte de vuelta a ese desierto silencioso, al momento en que la oscuridad empezó a rodearnos sin que lo notáramos. Todo lo que viví a partir de ese instante sigue tan claro en mi mente como si hubiera ocurrido anoche. El viento, la arena, los pasos invisibles, la sombra que parecía deslizarse sin forma. Todo. Esta es la verdad de lo que enfrentamos y de por qué algunos de nosotros jamás volvimos a dormir igual. Cuando me liberaron de la prisión, el aire del exterior me golpeó como un recuerdo que no estaba listo para enfrentar. No era libertad lo que sentí, era incertidumbre. El comandante que me recibió apenas me miró a los ojos. Me entregó un fusil desgastado, una cantimplora medio rota y una orden sencilla: unirme a un escuadrón que necesitaba hombres con experiencia en sobrevivir, aunque esa experiencia viniera de un pasado que nadie quería mencionar. Caminé hacia ellos sin decir palabra. Muchos me evitaban la mirada, otros me observaban como si intentaran adivinar cuántas noches de encierro llevaba encima. El grupo era una mezcla de desesperados y endurecidos por la guerra. Algunos eran campesinos arrancados de sus tierras, otros soldados que ya no sabían para quién peleaban. Todos respiraban el mismo cansancio. El desierto no perdonaba a nadie. Cuando me presenté, solo asentaron con la cabeza. Nadie pidió mi historia. Nadie ofreció la suya. Todos intuían que preguntar demasiado era abrir heridas que no sanarían jamás. Yo cargaba las mías en silencio. Sabía que, en este tipo de lugares, el pasado podía ser más peligroso que el enemigo. El teniente Beltrán, nuestro líder, era un hombre cuya sola presencia imponía respeto. Caminaba siempre erguido, como si la columna del mundo descansara sobre su espalda. No levantaba la voz, pero cada palabra suya tenía un peso que obligaba a obedecer. Su primera orden hacia mí fue directa: no quiero héroes, quiero sobrevivientes. Y en esa frase entendí que esta guerra no buscaba gloria, buscaba cuerpos que resistieran un día más. Beltrán me observó unos segundos más, como si analizara cada grieta de mi rostro, y luego se dio vuelta sin decir nada más. Partimos al amanecer. El calor aún no había despertado, pero ya se podía sentir el temblor del desierto respirando. La arena crujía bajo nuestras botas como vidrio fino. El viento arrastraba olor a cuero agrietado, a metal reseco, a cuerpos cansados. Mis manos todavía recordaban el tacto frío de las rejas, y ese mismo frío parecía colarse en mis dedos cada vez que tomaba el fusil. Durante las primeras horas avanzamos sin hablar. Apenas intercambiábamos miradas rápidas para asegurarnos de que todos seguían ahí, perdidos entre dunas que parecían multiplicarse con cada paso. En un punto del camino, Beltrán levantó la mano para detener la marcha. Había un rastro de pisadas en la arena, demasiado recientes para ignorarlas. Me agaché junto a él para examinarlas. Eran 3 pares de huellas, 2 firmes, marcando el peso de hombres agotados,
y una tercera arrastrada, irregular, como si el dueño de esas piernas no pudiera mantenerse en pie. Reconocí la forma. Esa traza desigual había sido común en prisión, cuando los hombres eran llevados a rastras después de perder la cabeza por el encierro. Sentí un escalofrío que no venía del viento. Avanzamos un poco más hasta encontrar restos de un campamento abandonado, una manta rota, una olla volcajada, cenizas que aún conservaban un olor tenue a humo frío. Beltrán nos ordenó revisar sin perder tiempo. Encontré una cantimplora tirada entre las piedras. Al levantarla, escuché el sonido claro de agua aún en su interior, demasiado fresca para haber sido olvidada. No quise decirlo, pero mi expresión lo hizo por mí. Uno de los hombres murmuró que quizá aún estaban cerca. Yo pensé lo mismo, pero no estaba seguro de querer encontrarlos. Dejamos el campamento atrás mientras el sol empezaba a calentarnos la nuca. De pronto, Mena, uno de los soldados más tranquilos del grupo, se detuvo bruscamente. Sus pupilas estaban dilatadas, como si hubiera visto algo que no sabía explicar. Señaló hacia una duna cercana, pero allí no había nada, solo arena lisa moviéndose con el viento. «No estaba vacío hace un momento», murmuró. Beltrán lo ordenó seguir, pero Mena avanzó con pasos inseguros, como si caminara sobre un suelo que podría abrirse en cualquier instante. A media tarde, un sonido corto y seco nos detuvo. No era un disparo, era algo más profundo, como un golpe suave contra una superficie hueca. Miramos a nuestro alrededor sin entender de dónde venía. El desierto parecía idéntico en todas direcciones. Yo respiré hondo y el aire me trajo un olor extraño, parecido al hierro calentado por el sol. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo olor que había sentido la última noche en prisión, antes de que un hombre perdiera la razón y tuviera que ser amarrado. Ese recuerdo me despertó un instinto antiguo, uno que no quería volver a sentir. El sol bajó lentamente, tiñendo el horizonte de un rojo opaco. Las sombras se alargaban, deformándose sobre la arena como si buscaran rozarnos los tobillos. Sentí un cosquilleo en la espalda, no de frío, sino de alerta. Beltrán anunció que acamparíamos cerca de unas rocas elevadas que ofrecían algo de protección. Nadie protestó. Estábamos agotados, pero más que eso, estábamos inquietos. Había una sensación en el aire, densa, como si algo nos hubiera estado midiendo durante todo el día, como si estuviéramos caminando dentro de un territorio que no nos pertenecía. Cuando cayó la noche, los hombres se repartieron los turnos de guardia. Yo tomé el primero. El cielo estaba cargado de estrellas, pero el desierto abajo parecía un pozo sin fondo. Cada pequeño ruido hacía que mi corazón se acelerara. En un momento, juraría haber escuchado pasos deslizándose sobre la arena detrás de mí. No eran pasos humanos, no tenían peso. Era como si algo estuviera tanteando, probando la superficie, buscando una grieta por donde entrar. Me quedé completamente quieto. Y en ese silencio absoluto, supe que esa noche no sería como las demás. Si quieres acompañarme y descubrir lo que ocurrió después de aquella primera noche de guardia, te invito a suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo. El amanecer llegó teñido de un color entre naranja y polvo, como si el desierto hubiera decidido pintarse de advertencia. Nadie habló mientras levantábamos el campamento. Los hombres parecían más cansados que la noche anterior, como si no hubieran dormido aunque sus ojos se cerraran. Caminamos en silencio, escuchando el crujido leve de la arena bajo nuestras botas. Beltrán marchaba al frente, rígido, atento a cualquier señal. Yo caminaba atrás del grupo, observando nuestras huellas formarse y borrarse en cuestión de segundos. Era como si el desierto no quisiera que dejáramos rastro. A media mañana encontramos algo que nos obligó a detenernos. Una cuerda semienterrada entre dos dunas. Era gruesa, de fibras oscuras, desgastada por el sol. Beltrán
la desenterró con la punta del machete y la levantó para examinarla. La cuerda tenía marcas de tensión, como si hubiese sido usada recientemente. Nadie quiso decir la palabra que todos pensábamos: restricción. Reconocí esas marcas. Las había visto en prisión, cuando un hombre perdía la cabeza y tenían que sujetarlo para que no se hiciera daño, o para que no hiriera a los demás. No avanzamos ni 20 metros cuando encontramos el segundo indicio, una cantimplora de metal hundida en la arena, aún fría al tacto. Mena la recogió, sacudió la arena que la cubría y la abrió. Dentro quedaba un poco de agua fresca. Eso significaba solo una cosa: alguien había pasado por allí no hacía horas, sino minutos. Las miradas se cruzaron con una inquietud que ninguno se atrevió a verbalizar. ¿Quién deja agua fresca atrás? ¿Quién abandona una cuerda usada? ¿Y por qué teníamos la sensación de que esas personas no estaban lejos, sino observándonos desde algún punto que no lográbamos ver? Continuamos avanzando, pero la atmósfera cambió. El viento, que antes soplaba con violencia, empezó a disminuir hasta convertirse en un susurro apenas perceptible. El silencio que lo acompañó tenía un peso extraño. No era la ausencia natural de sonido, era un vacío impuesto, como si algo hubiera apagado el ambiente alrededor nuestro. Yo sentí que la piel de mis brazos se erizaba bajo la camisa. Era la misma sensación que me atacaba en prisión cuando presenciaba un motín antes de que comenzara, un aviso silencioso de que algo estaba por romperse. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un grito, corto, agudo, perdido entre las dunas, se detuvo tan rápido como empezó. Nadie supo de qué dirección venía. Beltrán alzó el brazo y todos nos agachamos. Los hombres levantaron sus rifles, pero no había nada que apuntar. El desierto era un manto inmóvil. La arena parecía contener la respiración. «No se separen», ordenó el teniente, con una tensión en la voz que rara vez le había escuchado. Sus palabras cayeron sobre nosotros como cadenas invisibles. Avanzamos con cautela. El calor empezó a endurecer el aire y mis manos sudaban dentro de los guantes. A cada paso sentía que el terreno cambiaba ligeramente, como si camináramos sobre algo hueco. De pronto, una sombra pasó por mi visión periférica. Giré de inmediato, pero no había nada. Nada excepto un pequeño remolino de arena elevándose sin viento. Mena también lo vio. «No estamos solos», murmuró con un temblor en la voz. Beltrán lo miró con severidad, pero la seriedad en sus propios ojos lo traicionaba. Él también lo sentía. Al llegar al final de una duna, vimos algo que nos dejó inmóviles. 3 cuerpos tendidos en la arena. Estaban alineados, uno junto al otro, con los brazos colocados rectos a los costados. No había sangre, no había signos de lucha, no había huellas alrededor. Parecían haber sido depositados allí con cuidado, como ofrendas. Mena retrocedió, tropezando. Uno de los hombres soltó un suspiro entrecortado. Yo me arrodillé junto al primero y noté algo en su cuello. Una marca leve, casi imperceptible, como si hubiera sido presionado contra una superficie fría. No era estrangulación, no era herida, era otra cosa. Beltrán revisó el cuerpo central y encontró un cuaderno pequeño dentro del chaleco. Lo abrió. Las primeras páginas estaban borrosas por el sudor y la arena, pero en una de ellas había una frase escrita con letras torcidas, temblorosas. «No están solos bajo la arena». Era la frase de un hombre que escribió rápido, quizá temblando, quizá escapando. Beltrán cerró el cuaderno sin decir nada, pero el mensaje quedó flotando en nuestras mentes como una maldición. Nos alejamos del lugar con una urgencia que rozaba el pánico. Nadie habló. Nadie miró atrás. El desierto parecía inclinarse a nuestro alrededor como si quisiera cerrarse sobre nosotros. El aire se volvió más caliente, más denso.
A medida que avanzábamos, empecé a escuchar un sonido leve, repetitivo, como un golpe suave contra una superficie profunda. No era un tambor, no era una herramienta, era un ritmo vivo, un ritmo que parecía subir desde el subsuelo. Miré a Beltrán y en sus ojos vi el mismo terror contenido que sentía yo. Justo antes de que el sol comenzara a caer, ese sonido se detuvo de golpe. Así, sin transición, como si algo hubiera decidido que ya había escuchado suficiente. Los hombres se congelaron. La falta del sonido fue peor que el sonido mismo. Era como si una presencia invisible hubiera retraído sus dedos de la arena para escucharnos respirar. Beltrán aceleró el paso. Yo lo seguí. Y aunque intentaba concentrarme en el horizonte, no podía sacudirme la sensación inequívoca de que algo que no comprendíamos, nos estaba siguiendo desde mucho antes de que descubriéramos esos 3 cuerpos. Si quieres saber qué encontramos al llegar al viejo puesto de avanzada, te invito a suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo. El sol todavía estaba alto cuando alcanzamos la parte más estrecha del desierto, un corredor natural formado por dunas que parecían paredes vivas. El calor no solo caía desde arriba, salía del suelo como un aliento húmedo que hacía imposible respirar con calma. El grupo avanzaba buscando sombras que no existían. Cada paso parecía hundirse más de lo normal, como si el desierto quisiera retenernos. Beltrán caminaba con el ceño apretado, atento a cualquier señal. Yo sabía reconocer cuando un hombre intentaba ocultar el miedo. Lo había visto demasiadas veces en prisión, y él ya estaba luchando consigo mismo. A mitad del camino, el viento cambió de dirección. No soplaba con fuerza, pero traía algo inquietante, un olor tenue a madera quemada. No había fogatas, ni restos de campamentos, ni rastros humanos cerca. Aún así, ese olor estaba ahí, fresco, reciente, como si alguien hubiera encendido fuego hacía apenas unos minutos. Mena lo notó también. Lo vi llevarse una mano a la nariz y fruncir el rostro. No era solo madera. Había un matiz metálico, una nota oxidada que me trasladó de inmediato a la prisión, a la sala donde dejaban herramientas viejas, húmedas y frías. Nada bueno venía con ese olor. Avanzamos un poco más y entonces lo escuchamos. Un disparo, uno solo, lejano, seco. El eco rebotó en las dunas y se disolvió en segundos. Nos tiramos al suelo por instinto. Beltrán levantó el puño ordenando silencio. Nadie se movió, ni siquiera respirábamos. El eco desapareció tan rápido que no pudimos identificar la dirección. Podía ser un ataque, o una advertencia, o algo peor, una señal enviada por alguien que no quería que cruzáramos esa parte del desierto. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el latido acelerado en mis temples. Beltrán decidió que seguiríamos adelante, pero ahora íbamos casi pegados, como animales que saben que un depredador ronda cerca. Descendimos la última duna del corredor y desde allí vimos la depresión del terreno y los cuerpos. 3 más. No estaban alineados como los anteriores. Estos estaban dispersos, como si hubieran intentado huir. Pero lo que los unía era la misma expresión congelada en sus rostros. Ojos abiertos, fijos, como si hubieran visto algo justo antes de caer. Un silencio extraño se posó sobre nosotros. Nadie quiso acercarse al principio, pero Beltrán avanzó sin dudar. Cuando llegué junto a él, noté algo que me heló la sangre. La arena alrededor de los cuerpos estaba lisa, impecable. No había huellas, ni marcas de arrastre, ni rastros del viento. Nada, como si la superficie hubiese sido pulida. Me arrodillé junto al más cercano. Tenía un leve rastro de tierra húmeda en la muñeca, como si hubiera tocado algo bajo la arena antes de morir. No era sangre, no era suciedad normal. Era arena mezclada con algo oscuro que brillaba a la luz tenue del sol. No quise tocarla.
Uno de los hombres del grupo, Ortega, revisó los bolsillos de uno de los fallecidos y encontró un pequeño trozo de tela. Estaba rasgado, como arrancado de forma brusca. Lo extraño era el olor, impregnado de ese mismo matiz metálico que habíamos sentido en el aire. Beltrán tomó la tela y la acercó apenas a su nariz. Su expresión se endureció. «No es sangre», murmuró, «pero tampoco es tierra». Nadie supo qué responder. Todo lo que ocurría en ese desierto tenía lógica propia, y nosotros no éramos capaces de seguirle el ritmo. Decidimos seguir avanzando, pero apenas lo hicimos, el viento volvió a callarse, de una forma tan repentina que hizo que todos nos detuviéramos. El silencio no era natural. Era un silencio que parecía fabricado, construido desde un vacío total. El tipo de silencio que hace que hasta los pensamientos suenen demasiado fuertes dentro de tu cabeza. Yo cerré la mano alrededor del fusil, sintiendo el sudor frío resbalar por mis dedos. Algo estaba debajo. Lo presentía, no podía verlo, pero podía sentir cómo la arena vibraba con una frecuencia mínima, casi imperceptible. Mena fue el primero en oírlo, un murmullo. No era voz, ni viento, era un sonido ronco, profundo, como una respiración contenida bajo capas de tierra. Nos giramos al mismo tiempo hacia una duna cercana. La cima de la duna se movió apenas, como si algo pesado hubiera pasado por debajo. Ortega dio un paso atrás. Beltrán levantó su machete, aunque no sabía hacia dónde apuntar. Yo sentí un escalofrío bajarme por la espalda como una línea helada. Algo estaba ahí, algo que no tenía forma clara, pero sí intención. Avanzamos sin darnos más tiempo para pensar. Cada minuto que pasábamos en esa zona aumentaba el peso invisible que nos caía sobre los hombros. Fue entonces cuando lo vimos, el viejo puesto de avanzada. A lo lejos parecía una mancha negra rodeada de sombra. A medida que nos acercábamos, distinguimos su estructura: tablas rotas, techo inclinado, paredes maltratadas por años de viento. Pero lo que más llamaba la atención era que la puerta estaba abierta de par en par, balanceándose con un movimiento lento, como si alguien hubiese entrado hace segundos. Beltrán ordenó revisar el lugar. Nos acercamos con extremo cuidado, esperando encontrar cualquier cosa. O nada. Lo que encontramos fue peor. Señales de que alguien había estado allí recientemente. Comida mordida, una lámpara aún tibia, huellas confusas que se perdían en la arena. Pero también silencio. Un silencio absoluto, como si el puesto hubiera sido un punto de encuentro o de desaparición. En ese instante entendí algo con total claridad. Lo que fuera que nos seguía no caminaba detrás de nosotros, nos estaba rodeando. Si quieres acompañarme y descubrir lo que enfrentamos dentro de ese puesto de avanzada, te invito a suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo. El silencio que nos envolvió al entrar en el puesto de avanzada fue tan abrupto que hizo que todos nos quedáramos quietos. No era el silencio natural del desierto, era uno más espeso, contenido, como el aire viciado dentro de una habitación que no se abre hace meses. El lugar tenía paredes de madera corroída y cada tablón parecía gemir con el peso del viento. El piso estaba cubierto de arena acumulada en pequeñas dunas interiores, como si la tierra también hubiera intentado entrar allí. Nadie habló. Todos escuchábamos, esperando un sonido que nos indicara qué había pasado. Mientras revisábamos el interior, encontramos objetos que parecían haber sido abandonados segundos antes. Una taza volcada con un residuo oscuro ya seco, un plato en el suelo, aún ligeramente tibio, huellas en la arena que terminaban abruptamente frente a la pared del fondo. No había sangre, no había señales de lucha. Solo la sensación de que quienes estuvieron ahí salieron con una prisa silenciosa, o que dejaron de estar sin generar ruido alguno. Beltrán revisó la puerta con los dedos.
Estaba astillada por dentro, como si alguien hubiera intentado cerrarla con demasiada fuerza. Ortega descubrió un pequeño estante en una esquina, cubierto de polvo, pero con marcas frescas sobre la madera. Allí encontramos un farol de aceite que aún estaba tibio. Lo levanté, acercándolo al rostro. Olía a metal quemado, pero también a algo más. Un olor leve, casi imperceptible, parecido a tierra húmeda mezclada con hierro. Ese olor no venía del farol, venía del aire. Era el mismo que habíamos sentido cuando encontramos los cuerpos alineados. Todo parecía conectado, como si los rastros que encontrábamos formaran parte de un camino que no queríamos seguir. Mena, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a una abertura en la pared. Miró hacia afuera y dio un paso atrás, como si la oscuridad hubiera intentado alcanzarlo. «No deberíamos estar aquí», murmuró, su voz temblando. Beltrán lo encaró, listo para reprenderlo, pero algo en la expresión del soldado lo detuvo. Mena estaba pálido, con los ojos muy abiertos. Yo me acerqué a la abertura. Afuera solo había desierto, pero la arena tenía un patrón extraño, círculos perfectos, como anillos hechos por vibraciones. No eran marcas del viento, eran demasiado simétricas. Fue entonces cuando escuchamos el primer golpe. No fue fuerte, tampoco brusco. Fue un golpe suave, casi contenido, como el toque de una mano abierta sobre la pared exterior. Todos giramos hacia el sonido. El puesto estaba rodeado por sombras largas, proyectadas por la luna creciente, pero ninguna correspondía a una figura. El golpe se repitió, esta vez un poco más firme, luego otro, más cerca. No parecían golpes para romper la madera, sino para avisar, para anunciar que algo estaba allí, rodeándonos. Beltrán ordenó que apagáramos el farol de inmediato. Quedamos sumidos en una oscuridad casi total, solo interrumpida por la luz tenue que se filtraba entre las rendijas de las tablas. Las respiraciones se volvieron más rápidas. El silencio regresó con un peso nuevo, un silencio que escuchaba. Entonces, la madera del lado izquierdo del puesto se arqueó hacia adentro, como si alguien empujara desde afuera con una presión lenta y constante. El sonido fue suave pero profundo, un crujido que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. Ortega apuntó su rifle hacia la pared. Mena también. Yo intenté mantenerme firme, pero mis manos temblaban. El desierto afuera parecía moverse sin moverse. No había pasos, ni sombras, ni siluetas. Era como si la amenaza no viniera de algo visible, sino del espacio en sí mismo, como si la oscuridad estuviera apretándose contra nosotros. Las vibraciones en la pared aumentaron, y por un instante pensé que toda la estructura colapsaría. Beltrán levantó su machete, pero su respiración delataba que no sabía hacia qué dirigirlo. De pronto, el golpe cambió de lugar. Esta vez fue en la parte trasera del puesto, luego a la derecha, luego arriba. Era como si algo se desplazara alrededor del refugio con una fluidez imposible. Nadie hablaba, nadie quería romper ese momento, como si cualquier palabra pudiera provocar un movimiento brusco que sellaría nuestro destino. La lámpara apagada aún despedía un olor tenue a aceite quemado. Ese olor, mezclado con el del hierro en el aire, me hizo sentir que el puesto estaba más pequeño de lo normal, o que algo ocupaba parte del espacio. El silencio regresó de repente, un silencio absoluto, cortante. Fue tan repentino que todos contuvimos el aliento. Sentí una presión en el pecho, como si el aire hubiera sido succionado de golpe. Y entonces el sonido cambió. No fue un golpe, no fue un roce, fue un arrastre suave, como si algo pesado deslizara una parte de su cuerpo por la arena justo afuera del puesto. Un sonido húmedo, profundo, imposible de confundir con el viento. Mena soltó un sollozo ahogado. Ortega dio un paso atrás. Yo sentí como mi corazón se detenía por un segundo. Cuando la presión en las paredes desapareció,
No sentimos alivio, sentimos algo peor, la certeza de que aquello que nos rodeaba había decidido cambiar de posición o de intención. El aire recuperó su peso normal, pero dentro de mí algo se derrumbó. Entendí, sin necesidad de ver nada, que no estábamos siendo observados. Estábamos siendo estudiados. El puesto de avanzada no era un refugio, era una jaula. Y aquello que estaba afuera ya sabía exactamente en qué punto la madera cedería con mayor facilidad. Si quieres escuchar lo que ocurrió cuando esa presencia finalmente decidió entrar, te invito a suscribirte al canal para no perderte el próximo capítulo. El arrastre afuera del puesto se detuvo de golpe, y el silencio que le siguió pareció tragarse nuestros pensamientos. Nadie sabía qué hacer. Beltrán sostenía el machete con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Ortega no apartaba la mira de la pared. Mena murmuraba algo que no pude entender, sus palabras quebradas por el miedo. Yo sentía el pulso en las sienes, un latido acelerado que me dejaba la boca seca. El aire dentro del puesto era tan denso que parecía imposible respirar sin hacer ruido. Algo esperaba, algo decidía, y no éramos nosotros. De pronto, un crujido tensó la madera de la entrada. Fue un sonido lento, profundo, como si un peso enorme hubiese presionado la puerta desde afuera. Las tablas cedieron 1 centímetro, luego otro. El farol apagado tembló sobre la mesa sin que nadie lo tocara. No había pasos, no había respiración, solo esa presión insistente, como si una presencia invisible quisiera entrar no por fuerza, sino por derecho. Sentí un escalofrío treparme por la espalda, igual que en prisión, cuando escuchaba a los guardias abrir el cerrojo de madrugada. Ese tipo de sonido que no anuncia peligro inmediato, sino algo peor: inevitabilidad. Beltrán levantó la mano para que nadie disparara. Era inútil. Todos sabíamos que aquella cosa, si es que podía llamarse cosa, no tenía intención de romper la puerta con violencia. Estaba probando la estructura, midiéndonos, jugando con la tensión en el aire como si pudiera sentir cada uno de nuestros miedos. El silencio volvió a cambiar. No desapareció, se transformó, tornándose más profundo, más hueco, como si estuviéramos dentro de un túnel subterráneo. La arena afuera dejó de moverse, el viento dejó de soplar. El mundo parecía haberse quedado sin aire. Entonces la madera dejó de crujir. Nadie se movió durante varios segundos. Tenía el fusil apoyado contra el pecho y aún así sentía que mis manos temblaban. No veía sombras bajo la puerta, no escuchaba pasos, pero la certeza de que algo estaba allí permanecía clavada en mi nuca. Tragué saliva y el sonido me pareció demasiado fuerte en aquella quietud. De repente, algo cayó del estante cercano y golpeó el suelo, rompiendo el hechizo. Era la tapa metálica de una cantimplora. Nadie la había tocado. Nadie estaba lo suficientemente cerca. El ruido resonó como un disparo. Beltrán se giró hacia nosotros. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos seguían calculando. «Preparen sus cosas», dijo en voz baja. «Si se mueve, nos vamos». Nadie discutió. La idea de salir al desierto en la oscuridad era suicida. Pero quedarnos podría ser peor. Mientras guardábamos el equipo, noté algo extraño. La arena dentro del puesto tenía pequeñas vibraciones, como si algo estuviera moviéndose debajo de la superficie. Me agaché un instante, acercando la mano sin tocar la arena. Podía sentirlo. Era un pulso, un ritmo, el mismo que habíamos escuchado días antes. Antes de que pudiera decir algo, un sonido seco retumbó en el techo. No un golpe, sino un deslizamiento. Algo pesado recorría la madera lentamente, de un extremo a otro, como si buscara un punto para entrar. Mena retrocedió tambaleando. Ortega apuntó hacia arriba. Beltrán apretó los dientes, respirando por la nariz para no emitir sonido. Yo no podía retirar la vista del techo. El movimiento era lento, deliberado,
como si esa cosa estuviera arrastrando parte de su cuerpo o de lo que fuera sobre nosotros. El puesto entero vibraba con cada centímetro que avanzaba. Entonces, el sonido se detuvo justo encima de mí. El silencio volvió a cortarse, más profundo que en cualquier otro momento. Sentí algo imposible, una presión descendiendo desde el techo, apenas perceptible, como si una mirada invisible me aplastara los hombros. Mi respiración se bloqueó. No podía mover los brazos. Era como si el aire a mi alrededor se hubiese espesado de golpe. Los demás me miraban, pero no sabían qué hacer. Yo tampoco. No veía nada, pero podía sentirlo, como si estuviera oliendo mi miedo, reconociéndome. De repente, el techo cedió un poco, como si algo lo hubiese empujado hacia abajo. Un polvo fino cayó sobre mi rostro. Di un paso atrás por instinto, recuperando la movilidad. Beltrán aprovechó el momento. «¡Ahora!», gritó. «¡Fuera del puesto!». Todos nos movimos a la vez, impulsados por una mezcla de terror y supervivencia. La puerta se abrió de golpe cuando Ortega la empujó con todo su peso. El aire frío del desierto entró como un golpe de libertad. Corrimos hacia afuera sin mirar atrás, sintiendo cómo la arena cedía bajo nuestras botas. Afuera, el cielo estaba cubierto por nubes bajas que parecían moverse en direcciones opuestas. No había viento, no había sonidos, pero la sensación de ser observados era aún más intensa que dentro del puesto. Miré hacia atrás. La sombra del refugio parecía más grande, más oscura, como si hubiera absorbido parte de la noche. De la abertura rota no salió nada, pero eso era lo que más me aterraba. El silencio no era alivio, era aviso. Beltrán no perdió tiempo. «Nos vamos ya», ordenó. Nadie tuvo dudas. Mientras nos alejábamos, sentí la misma vibración bajo mis botas, ese ritmo enterrado, esa pulsación profunda, y entendí algo con una claridad fría. Lo que sea que habíamos despertado en ese desierto no buscaba matarnos de inmediato. No necesitaba perseguirnos, solo necesitaba que siguiéramos caminando, que volviéramos la espalda, que creyéramos que habíamos escapado. En ese instante supe que no habíamos dejado al desierto atrás. El desierto había empezado a seguirnos. Si quieres escuchar cómo terminó esta historia y qué descubrí cuando finalmente escapé del desierto, te invito a suscribirte al canal para no perderte el desenlace. Cuando por fin salimos del desierto, algunos creyeron que todo había sido producto del miedo, de la tensión, de la guerra. Dijeron que la oscuridad crea monstruos donde no los hay, que el silencio deformado por el cansancio puede convertir un simple ruido en una amenaza. Pero yo estuve allí. Sentí cómo la arena vibraba bajo mis botas, cómo la noche respiraba alrededor de nosotros, cómo aquello, lo que fuera, nos rodeaba sin mostrar nunca un rostro. La guerra me quitó mucho. Pero fue en ese desierto donde comprendí que hay cosas que no necesitan forma para destruirte, que hay presencias que no buscan matarte con las manos, sino quedarse viviendo dentro de tu memoria, donde nadie puede rescatarte. Por años intenté convencerme de que todo quedó atrás, que aquella vibración profunda, aquellos golpes contenibles contra la madera, aquellas huellas que aparecían y desaparecían sin lógica, eran solo manifestaciones del miedo colectivo. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a sentir el mismo silencio hueco que escuché en el puesto de avanzada. Y entonces recuerdo que el desierto no es solo un lugar físico, es un espacio que te acompaña, un rincón invisible que se queda contigo incluso cuando crees haber escapado. Muchos hombres no regresaron de aquella patrulla. Otros regresaron, pero nunca volvieron a ser los mismos. Yo fui uno de ellos. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar este relato. Si esta historia te atrapó, te estremeció o te hizo recordar un silencio propio, te invito a dejar tu like y comentar desde qué país y ciudad nos escuchas. Medianoche,
Eterna es un lugar donde compartimos lo que otros prefieren callar, donde lo inexplicable encuentra un rincón para hacerse voz. Y antes de que apagues este video, solo quiero dejarte un consejo. Si alguna vez caminas por un desierto, no temas lo que puedas ver. Teme lo que se esconde bajo tus pies.